Un saludo muy especial para todos los que por medio de Jesucristo conformamos esta maravillosa y extraordinaria familia de Dios. Vamos a continuar con esta serie de enseñanzas sobre los 10 mandamientos. Hoy estamos terminando ya el estudio del tercer mandamiento. Ha sido una tremenda bendición para todos nosotros el poder estudiar de esta manera tan minuciosa, tan detallada cada uno de los mandamientos, y yo sé que va a ser de gran bendición cuando terminemos con este estudio y podamos finiquitar con todo el decálogo, con todos los 10 mandamientos que sabemos que va a ser una tremenda bendición para que nosotros y nuestras familias puedan vivir vidas bienaventuradas y llenas de bendiciones. Entonces vamos a continuar con el tercer mandamiento, este mandamiento que está en Éxodo capítulo 20 versículo 7 y Deuteronomio capítulo 5 versículo 11. Dice la palabra del Señor: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Vamos a orar para que sea el Espíritu de Dios ministrando nuestras vidas, edificando nuestras vidas por medio de esta bendita palabra que hoy va a ser predicada. Padre, te damos infinitas gracias por tu presencia, Señor, y por tu palabra. Porque lo más grande que tenemos los hijos de Dios, Señor, es tu presencia. Eres tú, Señor, nuestra bendición más grande, nuestro verdadero tesoro, Señor. Eres tú nuestra más grande riqueza, Señor, y por eso hoy te damos toda la gloria, toda la honra, la alabanza, la adoración y la exaltación. Y te damos las gracias por ese tierno y especial cuidado que tú tienes de nosotros. Padre, gracias por esta palabra. Gracias por el Espíritu Santo que hoy va a permitir que Cristo sea glorificado mientras predicamos este bendito evangelio. Gracias, mi Cristo de la gloria, porque es por ti que hoy podemos abrir nuestros labios y acercarnos a este trono de la gracia para obtener el oportuno socorro. Espíritu de Dios, aquí estamos. Te imploramos en el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo, mi amado Padre, que el Espíritu Santo ministre en nuestras vidas y nos permita hoy, mientras escuchamos tu palabra, tener un encuentro personal con Cristo y seguir siendo transformados a su imagen y conforme a su semejanza. Padre, como siempre hemos orado en el glorioso y en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Redentor de gloria. Amén. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. En Apocalipsis 15, capítulo 15, versículos 3 y 4, dice la palabra del Señor: y cantaban el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Dice aquí la palabra: ¿quién no te temerá, oh Señor? ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. La manera, mi amada iglesia, como nos relacionamos con Jehová el Señor, aún en nuestros pensamientos, aún en nuestra mente, tendrá que estar fundamentada en el temor de Dios, que fue lo que estuvimos estudiando en la anterior enseñanza. Este temor que nos lleva a contemplarlo con toda la reverencia, con toda la admiración y el respeto que debe producir en cada uno de nosotros un Dios tan grande, un Dios tan majestuoso, tan soberano, tan justo, tan santo, pero también tan severo. Pero a la vez a sentir la confianza, a sentir la tranquilidad, el deleite, aún el placer de poder acercarnos a un Dios lleno de amor, lleno de misericordia, lleno de gracia y lleno de bondad. Es pues el temor de Dios lo que produce en nosotros el balance, el equilibrio que se requieren para tener una relación apropiada con el Señor. Tratar de relacionarnos con Él de otra manera no es correcto, no está aprobado por Él y
es dañino para nuestras almas, lo cual es bien delicado, porque recuerden la advertencia: no dará por inocente al que tomare el nombre de Jehová nuestro Señor en vano. En Proverbios capítulo 28, versículo 14, declara la palabra de Dios: bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios. Bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. El que endurece su corazón caerá en el mal. El Salmo capítulo 16, versículos 8 y 9. Y el versículo 11, vamos a leerlo en la Nueva Traducción Viviente, que lo declara de una forma maravillosa. Dice: a Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente. Me mostrarás el camino de la vida. Me concederás la alegría de tu presencia y el placer de vivir contigo para siempre. Amada iglesia y amados hermanos, el tercer mandamiento prohíbe todo uso trivial, todo uso ligero, inapropiado o innecesario del nombre del Señor en nuestras conversaciones, en nuestras oraciones, en nuestros pensamientos y aún en nuestros cánticos de alabanza. La violación de este mandamiento contribuye a evaporar el temor, la reverencia, la admiración que debemos tenerle a Jehová el Señor. Su nombre siempre deberá ser reverenciado por su pueblo, porque en su nombre están contenidos todos sus atributos, su honor, su reputación, y por lo tanto solo deberá ser usado inteligente y conscientemente cuando haya una razón y un propósito para hacerlo. Usar, mis amados, usar ligeramente el nombre del Señor es considerado una profanación. Una profanación que básicamente es darle a lo sagrado un trato indigno, sin el debido respeto y reverencia. El nombre del Señor, de Jehová el Señor, no puede ser usado como una mera exclamación para llenar los baches en nuestras conversaciones, pues el Señor ordena, no es un favor, no es una instrucción, no es una recomendación, es una orden que al relacionarnos con Él jamás perdamos de vista su grandeza, su gloria y su majestad. Como iglesia debemos promover el respeto y la reverencia al Señor en nuestras conversaciones. Es nuestra, amada iglesia, es nuestra responsabilidad instruir con determinación, con firmeza, pero también con amor, con paciencia a nuestros hijos en el uso apropiado de nuestro Dios. No sintamos temor. No sintamos temor de corregir a otras personas que quizás por ignorancia profanen el nombre de Jehová el Señor. Recuerden que Él declaró, mis amados, que no dará por inocente al que tomare su nombre en vano. Así que no sintamos temor o pena o vergüenza de corregir a otra persona que esté usando inapropiadamente el nombre del Señor. Es la forma como realmente podemos mostrar que nos preocupan, que estamos interesados por ellos, porque realmente estamos evitando que venga el juicio de Dios sobre esas personas. Por otro lado, mis amados, el tercer mandamiento prohíbe que el nombre de nuestro Señor sea usado para promover la falsedad y la mentira en cualquiera de sus manifestaciones. Confirmar una falsedad con un juramento, esto es en realidad el abuso más grande y evidente del nombre de Jehová el Señor. Al ponerlo como testigo de nuestra mentira, pocas cosas pueden tener tanta perversidad como el valernos del nombre de Dios para hacer creer a otros que algo no es cierto. Levítico capítulo 19, versículo 12, habla de este tema. Dice: y no juraréis
falsamente por mi nombre. Está hablando el Señor, ¿no? No juraréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios. Yo Jehová, yo Jehová. El nombre del Señor también es profanado cuando es usado para dar una falsa impresión de piedad, pues lo que en realidad se es no es consecuente con lo que se dice. Lo que se es no es consecuente con lo que se está hablando. Así que usar el nombre de Dios de esta manera también es considerado como una profanación. En Lucas el capítulo 6 y los versículos 46 y 49 es un versículo bastante fuerte de la palabra del Señor, porque dice la palabra en el versículo 46: ¿por qué me llamáis Señor? ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Dice: semejantes al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejantes al hombre que edificó su casa sobre tierra sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu, y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Fue grande la ruina de aquella casa. Segunda carta de Timoteo, en el capítulo 3 y el versículo 5, declara que hay individuos, que hay personas que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ellos. Dice el Señor en esta mañana: a estos evita, a estos evita. Amada iglesia, el tercer mandamiento prohíbe tomar con ligereza también la palabra de Dios. El tercer mandamiento incluye la palabra de Dios. Jehová el Señor se ha revelado por medio de su palabra. Por lo tanto, menospreciar su voluntad revelada, la ley moral revelada, es en realidad, mis amados, menospreciar a Dios mismo. Tratar o usar la palabra de Dios sin el respeto debido y con irreverencia es ser irrespetuosos e irreverentes con el nombre del Señor. El nombre de nuestro Dios y su palabra están tan íntimamente relacionados que no podemos honrar su nombre y al mismo tiempo ser indiferentes o irreverentes con su palabra. En Deuteronomio capítulo 28, versículos 58 al 60 declara algo tremendo. Dice: si no cuidares de poner por obra todas las palabras de esta ley que están escritas en este libro, temiendo este nombre glorioso y temible, Jehová tu Dios. Versículo 59, entonces Jehová aumentará maravillosamente tus plagas y las plagas de tu descendencia, plagas grandes y permanentes, y enfermedades malignas y duraderas, y traerá sobre ti todos los males de Egipto, delante de los cuales temiste, y no te dejarán. En el libro de Números, en el capítulo 15 y los versículos 30 al 31, vamos a leerlo en la Nueva Traducción Viviente porque está bien interesante. Dice: sin embargo, aquellos que descaradamente violen la voluntad del Señor, sean israelitas de nacimiento o extranjeros, dice aquí, blasfeman contra el Señor y deben ser excluidos de la comunidad, puesto que trataron la palabra del Señor con desdén y desobedecieron su mandato de manera deliberada. Deben ser completamente excluidos y sufrirán el castigo por su pecado. El Salmo 138:2 declara: me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad,
porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. Bendito sea el nombre de nuestro soberano y poderoso y glorioso Señor. Echar por tierra la gloria de Dios es otra de las prohibiciones del tercer mandamiento, no solo con nuestras palabras, sino también con nuestra conducta. El ejemplo más claro de esta violación son las blasfemias, donde el individuo no se conforma con hacer un uso trivial del nombre de Dios, sino que conscientemente menosprecia y desprecia al Señor. En Levítico capítulo 24, estuvimos estudiando hace un par de semanas la historia de una persona que blasfemó el nombre de Dios. Aquí vamos a leer la conclusión de esta historia en el versículo 13 y 10 al 16. Dice: y Jehová habló a Moisés diciendo: saca al blasfemo fuera del campamento, y todos los que le oyeron pongan sus manos sobre su cabeza y apedréelo toda la congregación. Y a los hijos de Israel hablará diciendo: cualquiera que maldijere a su Dios llevará su iniquidad, y el que blasfemare el nombre de Jehová ha de ser muerto. Toda la congregación lo apedreará, así al extranjero como al natural. Si blasfemare el nombre, que muera. Si blasfemare el nombre, que muera. Y esto hoy, en el ámbito, en el contexto del Nuevo Testamento, habla más bien de una muerte espiritual, aunque el apóstol Pablo lo menciona en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 9 y en los versículos 9 al 11, lo que ocurre cuando, con un caso similar, dice: os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los ávaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso, dice el Señor, os sería necesario salir del mundo. Más bien, os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, fuere avaro, fuere idólatra, maldiciente, borracho o ladrón. Con el tal ni aun comáis. Con el tal ni aun comáis, dice el Señor. El Señor no solamente está prohibiendo la blasfemia, está extendiendo esta prohibición al caso en el que nuestro mal testimonio provoque que el nombre de nuestro Dios sea blasfemado. Amada iglesia, cada creyente, cada uno de nosotros, los hijos de Dios, lleva consigo el nombre de Jehová el Señor. Por tanto, es nuestra responsabilidad comportarnos de tal manera que no demos ocasión para que nadie llegase al punto de blasfemar su nombre por culpa nuestra. En la segunda carta, en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 12 y los versículos 13 al 14 declara: entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido, ciertamente morirás. El Señor declaró que no va a dar por inocente al que use mal su nombre, al que use en vano su nombre. Tito capítulo 2 versículos 3 al 10 sigue afirmando esto que el Espíritu de Dios nos está enseñando también acerca de este importante mandamiento. Dice: las ancianas, capítulo 2 versículos 3 al 10, las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, óiganme, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. El énfasis del apóstol Pablo es que nuestro testimonio no provoque que la palabra de Dios no sea blasfemada.
Versículo 6. Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. No tenga nada malo que decir de vosotros. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de nuestro Salvador. Aleluya, cuán importante es el testimonio, nuestro testimonio dentro del tercer mandamiento. Ahora bien, mi amada iglesia, si queremos interpretar de la manera correcta el tercer mandamiento, no podemos enfocarnos únicamente en las prohibiciones. Debemos también examinar lo que el mandamiento como tal nos ordena hacer, que primordialmente incluye lo que el mandamiento, el tercer mandamiento, nos ordena hacer, es a usar el santo y de una manera santa, de una manera reverente, de una manera admirable, los nombres del Señor, sus títulos, sus atributos, sus ordenanzas, su palabra y sus obras, a usar de manera santa y reverente el nombre, los nombres del Señor, sus títulos, sus atributos, sus ordenanzas, su palabra y sus obras. El Salmo capítulo 29 versículo 1 y 2 declara: tributad a Jehová, oh hijos de los poderosos, dad a Jehová gloria y poder. Dad a Jehová la gloria debida a su nombre. Adorar a Jehová en la hermosura de la santidad. Para concluir, mi amada iglesia, con este estudio del tercer mandamiento, el cual hoy terminamos, es necesario que no olvidemos, por favor, la advertencia del Señor cuando quebrantamos este mandamiento. El Señor declara: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Aunque tomemos con ligereza en nuestras conversaciones y aún en nuestros pensamientos el nombre de Dios, por la razón que sea, porque podríamos pensar que lo hicimos por ignorancia, porque no sabíamos, porque quizás no habíamos entendido como tal este mandamiento. El Señor no toma con ligereza a los que hacen tal cosa. Aunque nosotros lo hagamos con ligereza, el Señor no lo va a tomar con ligereza, pues es una seria transgresión tomar su nombre en vano, porque implica una falta de respeto por la persona misma de Dios. Por eso mi invitación hoy es a acercarnos a Cristo en arrepentimiento y fe. Porque hoy seguramente, al igual que yo, hemos sido confrontados por la palabra de Dios y hemos sido confrontados a ir de nuevo a Cristo, porque siempre cada mandamiento al final nos lleva a Cristo, al final nos lleva a buscar su gracia, su misericordia, su amor y el perdón al cual por medio de Él tenemos acceso a la reconciliación con nuestro Padre Celestial, y a permitir que el Espíritu de Dios siga formando en nosotros su carácter, que el Espíritu de Dios siga con esa obra que Él un día prometió que iba a terminar, que iba a completar. Hoy este mandamiento nos lleva a Cristo, a postrarnos ante Él, a acercarnos a Él en arrepentimiento y fe. Y es lo que vamos a hacer ahora mismo. Y les invito a que inclinen sus rostros y vamos a orar para que el Señor nos ayude a amar su palabra, a amar sus mandamientos más que al oro, dijo el salmista. Porque los mandamientos del Señor son una tremenda bendición para su pueblo, para su iglesia. Por eso es fundamental que los conozcamos y que los practiquemos. Padre, te damos infinitas gracias por tu palabra. Señor, gracias porque tú estás formando en nosotros el carácter y la imagen de Cristo. Y seguramente hay muchas áreas de nuestras vidas donde este proceso de formación nos va a doler, Señor. Hoy, cuando somos confrontados con el tercero de los mandamientos, Padre, nos damos cuenta que en innumerables ocasiones, en tantos momentos de nuestra vida, hemos quebrantado, Señor, tus mandamientos por diferentes razones, Señor, pero las razones no importan, Señor.
Lo que es importante es que hemos quebrantado tu palabra. Es que hemos quebrantado tus mandamientos y hoy, Señor, nos queda acercarnos a Cristo, postrarnos ante su presencia, Señor, en arrepentimiento y fe, Señor, reconociendo que solo en Cristo tenemos esperanza y que solo por medio de Él hoy nos acercamos a ti para implorarte, oh Dios, que nos perdones, que extiendas tu perdón y tu misericordia y que permitas, mi amado Padre, que el Espíritu de Dios continúe, Señor, con ese glorioso proceso de santificación en cada uno de nosotros. Que el Espíritu Santo no se detenga, Señor, sino que siga adelante formando en nosotros a Cristo. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por confrontarnos con nuestra realidad espiritual, porque hoy sentimos ese gran deseo de seguir avanzando y de seguir conociéndote más, porque entre más te conocemos, más crece nuestra admiración por ti. Recibe toda la gloria y como siempre hemos orado en el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y aleluya. Para todos les enviamos un fuerte y caluroso abrazo desde la ciudad de Villavicencio. No olviden por favor compartir esta palabra con las personas que están ahí en su teléfono. No olviden compartir esta palabra. Les invitamos a que nos cuenten también sus testimonios de vida, todo lo que Dios ha hecho por medio de lo que este ministerio está haciendo a través de este medio. Que el Señor les bendiga y les guarde y haga resplandecer su rostro sobre sus vidas. Muchos saludos y muchas bendiciones.